Hola, bienvenidos a su programa Descubriendo la Verdad, con Amadina y su servidor Lamar. En el video anterior estuvimos hablando de ciencia, política y religión. Hoy nos vamos a centrar en la política. Muy buenas tardes, amigos míos. Un placer, como siempre, estar aquí compartiendo con todos ustedes. Espero que el día de hoy sea tan grato como nosotros, Tamar y yo, lo planeamos. Como ya él dijo el tema, se trata de política. Vamos a ver si este tema les interesa tanto a ustedes como a nosotros, porque es una de las 4 patas de la mesa en el asunto de lo esotérico. ¿Cómo puede ser algo tan poco trascendental, aparentemente, un pilar de la espiritualidad? Vamos a explicar un poco eso. En el video anterior estuvimos hablando de que en un universo medianamente bien conformado, en los planetas hay un solo gobernador regente. Sí, señor. Y habíamos hablado también en videos anteriores que mientras más una raza estuviera dividida, más rápida sería su extinción y más sería su atraso. Efectivamente. ¿Qué tiene que ver todo eso? Tiene que ver, sí, asuntos netamente políticos. ¿Que hay otros factores propios de este planeta? Sí, como es el asunto de la economía, como es el asunto de la pelea por el dinero, como es el asunto por la pelea por los recursos, etcétera, etcétera. Pero básicamente es problemas de ideología y problemas de política, que los dos se van mezclando y van haciendo más bien una bomba atómica bastante nefasta. Y también de territorio. Bueno, sí, eso hace parte de la parte económica y de la parte expansiva del territorio. Claro, Como pasa pues por ejemplo con Israel y Palestina. Y Palestina, sí señor, con los judíos, con los hebreos, con los egipcios, que todos son demasiado territoriales, ¿no es cierto? Entonces eso también hace una parte de lo que es la política. ¿Por qué? Porque los políticos, no sé si tú te has dado cuenta, Lamar, pero los políticos son los que manejan las tierras, las divisiones. Yo te doy esta parte, tú me das aquella, y yo hago un país, y yo te doy aquella parte, y tú haces otro país, y hacemos frontera, porque eso nos va a traer mucha economía. Para el dinero, para la ambición, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, hablando del mundo espiritual, porque vamos a hablar del mundo espiritual, del mundo físico, ya todo el mundo sabe cómo es el asunto acá. Claro. ¿Cierto? En el mundo espiritual hay política, sí y no. Volvemos a lo de siempre. Sí y no, porque no podemos estar comparándolo todo con el mundo físico. Sí, el mundo físico puede ser una referencia para entender, pero no quiere decir que funcione de la misma manera. Los universos, los sistemas solares, las galaxias y los planetas, cada uno tiene un regente espiritual. Sí, señor. ¿Cierto? Hemos hablado muchos dioses aquí en este planeta y cada dios que se ha hablado ha sido un regente. Sí, señor. Por ejemplo, Ra fue un regente. ¿Cierto? Sí, señor. Yahvé fue otro regente. Sí, señor. Jehová fue otro regente. Así mismo. Y de esos regentes salieron diferentes religiones. Pero entonces, ¿qué pasa? Mucha gente se pregunta, pero es que nosotros estamos en una religión monoteísta, es decir, una religión con un solo Dios. ¿Es eso cierto? Volvemos a lo mismo de siempre. Sí y no. Sí, ¿por qué? Porque Padre Celestial solamente hay uno. Pero eso no significa que Él pueda gobernar, entre comillas, todo por sí mismo. Ya sabemos que el Padre por sí mismo no puede venir a esta dimensión, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que la deje abandonada. No, claro que no. Para eso tiene sus delegados, para eso tiene los dioses que rigen en cada planeta, en cada universo, en cada galaxia, en cada etcétera, etcétera. Digamos que cada porción del universo
tiene su regente, que es un dios. Y tiene los Elohines, que es prácticamente quienes obedecen las órdenes del mismo Padre cuando a él se le presenta la idea de crear otro nuevo universo. Esa es una parte muy interesante, Lamar, porque nosotros decimos, no, porque Dios lo creó todo, y volvemos. Sí Y no. y no. El Padre tiene una potencia creadora demasiado grande, que con solamente acercarse a una dimensión, si así Él lo quisiera, nada más que con mirar a esa dimensión desaparece. Por eso es que Él necesita ayudantes, necesita los dioses regentes, y necesita los serafines, y necesita los querubines, y necesita los espíritus de la naturaleza también. O sea, se queda un factor en el que todos en conjunto trabajan para llevar a cabo una idea creadora del Padre. Entonces volvemos a lo mismo. Seguro que se estarán preguntando, bueno, entonces, ¿quién es el que manda? ¿Cierto? ¿Y cómo funciona eso? Muy bien. En el mundo físico existe un presidente de una nación, de un país. Claro que sí. En cada provincia, departamento, estado o como se llame, una menor fracción de ese país, hay un gobernante, ¿cierto? Un gobernador, por lo general. Un alcalde. ¿Cierto? En una porción ya más local, más pequeña, entonces ya es un alcalde. En el mundo espiritual funciona de una manera similar. Sabemos que el presidente de todo este cuento es el Padre, ¿cierto? Y existen unos regentes, ¿cierto? O gobernadores, que serían en este caso los dioses. Los dioses también tienen ciertas entidades a sus mandos. En su mando, entre comillas, pero digamos que son responsables en ese asunto. Que son maestros, arcángeles, ángeles, querubines, etcétera, etcétera, etcétera. Elohines también. Elohines también, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Muchos más tipos de entidades, porque hay muchos más tipos de entidades que nosotros nos hemos ido dando cuenta a través del camino. Todo esto es muy interesante y creo que la humanidad, desde el principio de la creación de este pequeño universo, ha estado interesada en todo este asunto de que bueno y cómo es allá, será igual que acá. Sí y no. ¿Por qué motivo? Porque como es arriba, es abajo. Todos los que tienen en la cuarta, quinta, sexta y séptima dimensión son las mismas cosas que tenemos nosotros aquí abajo. ¿Por qué motivo digo aquí abajo? Para que algunos me comprendan. Porque en esta misma dimensión tenemos 10 más dimensiones. En esta misma dimensión. Como una cebolla. Como una cebolla. La tela de una cebolla que tú vas sacando la tela, exactamente lo mismo. 10 dimensiones. Y cada dimensión de esas 10 dimensiones tienen sus 10 dimensiones. Y cada una de aquellas 10 dimensiones tienen las mismas dimensiones. Por eso es que nosotros tenemos mundos paralelos. Mucho más adelante vamos a hablar de los mundos paralelos. Pero ahora vamos a continuar con la política con nuestro hermano Lamar. Entonces, hablábamos entonces de que existen gobernadores regentes, ¿cierto? Dioses. Por eso es que en este planeta conocemos tantos dioses. Yo sé que la pregunta, vamos a sacar la pregunta de una vez, para antes de que no la haga. ¿Qué pasó con el diablo, con Lucifer, con Satanás, bueno, como lo quieran llamar?
Él estaba supuesto a ser el gobernador de este planeta cuando empezó todo el asunto. Estaba en ese plan. Cuando él se rebeló, todo el cuento se dañó. Todo el cuento. Todo se dañó. Por la envidia que sentía hacia nosotros. ¿Por qué? Pasa lo siguiente. No todas las divinidades tienen la capacidad de crear. Es decir, cuando nosotros hablamos de entidades que crean, se les denomina Elohines. ¿Un arcángel puede ser un Elohim? No. ¿Un ángel puede ser un Elohim? No. ¿Podría existir un caso excepcional? Quizás, porque en el mundo espiritual también suceden cosas que a veces son increíbles. ¿Cierto? Como todo anda en movimiento, en el mundo espiritual, así como en el mundo físico en que vivimos, todo se mueve. Las cosas que son hoy no serán mañana. El único que permanece, por decir así entre comillas, permanente y no estático, es el Padre. El Padre es eterno. Entonces, de él no hay nada que decir, porque de hecho, una de las grandes enseñanzas que nos han dado es que el Padre siempre aprende. Siempre. A pesar de que es perfecto. Siempre aprende. Siempre aprende. Entonces todo está en constante movimiento. Los que hoy conocemos como el Dios regente, mañana puede ser otro. Porque ya ese que estaba aquí Cumplió su periodo, Cumplió como su sucede periodo. aquí en este planeta. Cuando un gobernante termina su periodo, simplemente llega otro. Allá, tranquilo, allá no hay reelecciones, allá no hay socialistas que se quieran quedar con el poder. No, ustedes se preguntarán, ¿hay conflicto en el mundo espiritual? Sí, no. claro que sí, y no. Pero, No. pero ¿lo saben en qué sentido? Recuerden, el único perfecto es el Padre. Los demás todos se equivocan. Y eso es otra gran enseñanza. El único que no se equivoca, el único que es perfecto, el único que es inteligencia infinita y sabiduría infinita es el Padre. Todos los demás se pueden equivocar. Efectivamente. Eso Bueno, es cierto. mire, ¿Mm? el diablo, Lucifer, Satanás, estaba supuesto a ser un gobernador regente aquí, iba a ser ya un dios. Sí, claro. Lo mismo que, como ya yo les dije, de arriba a abajo, es exactamente lo mismo. Pero allá somos regidos por se me olvidó la frase. Consejeros. Pido disculpas por esta pausa. Pero ya yo no soy una niña de 15 años. Por el consejo. Por el consejo. Consejo. El consejo es quien mantiene la orden, no solamente en esta dimensión. Mantiene el orden desde la dimensión número 1, que es la más densa que existe. Mantienen el orden en la 2. Pero bueno, ¿qué existe en esa dimensión 2? Existen entidades como piedras, minerales, que están evolucionando para convertirse después en otra especie. Poquito a poco vamos hablando de todas esas cosas porque son tantas cosas que no se pueden acomodar en un solo programa. Pero vamos a continuar con política. Tercera dimensión. Se nos pregunta o preguntamos nosotros, bueno, ¿y ¿Dónde estamos nosotros? dónde estamos nosotros? En una dimensión en la cual nada más que puedes ver para 3 lados. Para el derecho, para el frente, para la izquierda. Eso te limita a una tercera dimensión. Después viene la 4ª dimensión, en donde
ya se te da la oportunidad de mirar a la derecha, al frente, a la izquierda y atrás. Pero entonces nosotros estamos en la tercera. Nosotros estamos en la tercera, supuestos a pasar en la entrada de la era de Acuario, estábamos supuestos a pasar para la cuarta dimensión. Pero estamos atrasados. Pero se tuvo que atrasar el asunto. Y como yo no tengo afán, no tengo afán, Ni ellos tampoco. porque yo sé lo que me espera y sé cada paso que las divinidades dan y el porqué de esto y el porqué de aquello. Muchos años, 50 años estudiando, practicando, siendo parte de ciertas políticas, de ciertas religiones. Desde niña yo nací con esta gracia. Y en un video que voy a hacer un video para que ustedes sepan quién es Amadina. Para que aprendan a conocerme. Para que aprendan a amarme como yo los amo a ustedes. En la cuarta dimensión es un poco más acelerada la vibración. Es donde tú puedes ver de abajo, o sea, de arriba a la nuestra, lo que está pasando en nuestra dimensión. Nosotros no podemos mirar a la cuarta dimensión. ¿Por qué motivo? Porque somos menos acelerados en vibración. Pero entonces nosotros sí podemos ver la segunda y la primera. Nosotros sí podemos Que eso ver. es lo que ha sucedido. Uno ve, por ejemplo, en YouTube muchas cosas. YouTube ha sido una plataforma bastante interesante porque uno ve muchas cosas, ¿cierto? Sí, señor. Y hay personas que han captado cosas sin darse cuenta. Sí, señor. De otras dimensiones. Como las dimensiones que estamos, por ejemplo, la segunda dimensión es de minerales, pues no vamos a ver sino minerales. Sí, pero la primera dimensión y más abajo de la primera dimensión, ahí sí que la cosa está fuerte. Es lo que nosotros vemos como demonios y entidades bajas y todo eso. O fantasmas. Se dice baja, o bajo astral. Eso ya tendremos el momento de hablar de eso. También ese es un tema demasiado profundo y es un poco difícil de entender, pero está en la lista. La Marmi, amigo, tiene una libreta que está así de este tamaño con los diferentes temas que vamos a ir enseñándoles a ustedes. Pero bueno, ya hemos ido untando. Sí. Temitas, ¿cierto? Goticas, sí, goticas de miel para acá, goticas de miel. Ajá, vamos a seguir con la política. Abran la boquita y cojan su gotica de miel. ¿Qué es el asunto con todo eso? Desde el mundo espiritual o desde el punto de vista espiritual, un gobernador, sea de aquí o sea de allá, tiene una responsabilidad directa con el Padre. En videos anteriores tratamos de explicar, por eso veníamos explicando tanto lo del error, lo del perdón, lo de cómo funciona el karma, todo esto para que se vayan dando cuenta que todo se va hilando y de cómo funcionan las cosas. La persona que elige ser gobernante de un país, de un departamento, de un municipio, de un pueblo, de lo que sea, él lo está pensando desde un punto de vista muy físico. Desde que, ay, qué bueno, es un cargo, voy a ganar platica, voy a robar, voy a hacer negocios, pero lo que no sabe es que está tomando una responsabilidad más allá de lo evidente, más allá de lo físico. ¿Por qué? Porque está tomando entre sus manos las personas que viven en esa comunidad y él va a ser responsable de las cosas que sucedan por sus actos, mucho más de lo personal. Entonces imagínense, por eso nosotros le decíamos en videos anteriores,
aquellos gobernantes que hicieron sufrir a su pueblo tendrán que venir a rectificar su propio error. Es el karma. Es el karma. Entonces ya vemos que no es un infierno ni nada. Entonces por eso es que a veces cuando se toma la decisión de ser un gobernante hay que ser muy cuidadoso. Hay que ser muy cuidadoso porque todos estos asuntos de corrupción, todos estos asuntos de robo, todos estos asuntos de matar gente que se está viendo ahora en bastantes países, no los voy a mencionar para no ganarme problemas, pero todos esos sucesos no solamente tienen implicaciones desde el punto de vista físico. Y hermanos míos, yo les quiero decir algo, se los digo de corazón. No sufran porque una persona no entró a la cárcel por los errores que cometió. No sufran por eso, ni se enojen. No se enojen por eso. Nosotros, por ejemplo, que una persona mató a 10 mujeres y le dieron 2 años de cárcel y salió libre, a nosotros eso no nos interesa. ¿Por qué? Porque su castigo lo está esperando de todas maneras. Así se meta 50 años en la cárcel, tendrá que, del mundo espiritual tendrá que pagar. Entonces realmente que una persona no la descubrieron nunca robando y que se robó toda la plata de un pueblo y que nadie lo cogió, entonces que no hay error ahí, si lo hay lo tendrá que pagar. Y lo tendrá que pagar con trabajo, todo ese dinero que malgastó. Por eso es importante saber vivir la vida. La gente piensa, no, es que como no hay nada en el otro mundo, como ya uno no reencarna más, entonces hagamos cosas pendejadas y ya. Ese es un extremo. Y el otro extremo es ciertas religiones de Oriente, donde piensan, no, en esta encarnación yo voy a cometer mis errores y la pago en la otra. La pago en la otra. Y se quedan en ese círculo, en ese círculo, en ese círculo. Porque hay gente, y seguimos con el tema de la política, que el tema que voy a seguir tiene que ver claro con la política. ¿Por qué hay clases sociales? Las clases sociales tienen que haberlas, sí y no. Volvemos a lo mismo. Pero yo siempre he colocado el ejemplo del panal de abejas. Sí. En un panal de abejas tiene que existir una reina. Y un zángano. Tiene que existir un zángano. Tienen que existir unas obreras. Unas obreras. O en las hormigas, bueno, en el ejemplo que ustedes quieran colocar, ¿cierto? El panal podría sobrevivir sin las obreras. El panal podría sobrevivir incluso sin el zángano. No, todos son necesarios. Todos son figuras importantes. Cada uno cumple una función importante, aunque sea muy grande como lo que hace la reina o muy pequeño como lo que hace el zángano. Pero todos son importantes. ¿Qué tiene que ver eso con la sociedad humana? Mucho. ¿De qué sirve abrir 50.000 empresas si no hay obreros para trabajar? ¿De qué sirve tener millones de obreros si no hay empresas donde trabajar? ¿De qué sirve un hospital sin médicos? Y hasta inclusive, perdona que te interrumpa, pero hasta inclusive si nosotros ponemos a analizar el asunto de la sociedad entre las abejas, también tienen su ejército para defender a la Claro, y defender a su siguiente generación, que eso es lo que más cuidan. Es lo que más cuidan, efectivamente. O sea, que siendo un animalito tan chiquito, tan trabajador, que siempre están ocupados, porque cuando ciertas abejas están volando para libar la miel, hay otras que están haciendo su casita o whatever, sí, para acumular, ¿verdad?, el néctar. La abejita suelta el néctar y entonces hace así, vuela hasta donde está la reina y le deja un poquito de ese néctar que ella tomó para que se alimente. Así que no es solamente, es completamente una sociedad formada por abejas. Y esos son los seres disque no inteligentes. Que no Pero dése inteligentes. cuenta, allá no hay revueltas. No. ¿Cierto? Nada más cuando se mete un intruso.
Bueno, pero es que eso es otro cuento, eso es defensa. Sí. Pero allá no se ponen a pelear de que si tienen muchas horas de trabajo, de que si tienen muchas, que si son hombres, si son que si mujeres, que si la, que si que si esto. la reina, si la reina los eligió a la abeja, además de la reina, porque tenía que darle a todas, porque como la reina es la favorita, pero yo supongo que el zángano tenga que hacer también su trabajo con otras abejas. Bueno, eso ya son cosas de la ciencia que nosotros no... Hasta ese punto sabemos que también tiene que haber un trabajo sexual. Es que de hecho de esa manera es, porque es que el zángano está para eso. Sí, pobrecito, ¿eh? Aparentemente el que menos hace y el que puede que se... Porque es que físicamente no hace nada. Uno dice, físicamente usted no ve al zángano haciendo nada. Por eso a una persona perezosa le dicen zángano. ¿Cierto? Sí. Pero, ¿de verdad será que no hace nada? Porque por algo está ahí. No, él está ahí para poner el positivo que necesita el negativo y poder formar. Ahí está. Para poner el masculino que necesita el femenino para poder crear. O sea que tiene su función. Claro. Que a los ojos de muchos podría decirse una función como de simplemente y listo. No. Pero es importante porque sin eso la colonia se muere. Sí, señor. Entonces, mira, ¿qué tiene que ver todo esto del asunto de los... En el mundo de los humanos, el problema no es que hayan ricos y pobres. Ese no es el problema. El problema tampoco es que los ricos se hagan más ricos. Es que yo tenía un profesor en la universidad cuando estudié Derecho que decía, una persona abre un negocio, ¿para qué? Para ganar plata. Seguro. Porque para eso abre un negocio una persona, ¿cierto? Claro. Para trabajo, sí, para todas las labores sociales, sí, para pagar impuestos, sí, pero nadie abre una empresa para botar la plata, para perder, para fracasar. No, todo el mundo quiere ganar. Claro que sí. Pero el punto de la sociedad no es que hayan ricos y pobres, el punto es que todos trabajen mancomunadamente y que todos vivan bien. Ese es el punto. No vivir bien en que todos sean iguales, como piensan algunas ideologías socialistas diciendo que todos tenemos que ser iguales. No, eso no. Yo me refiero a como ciertos países avanzados de que hay personas de clase alta y la clase baja, el obrero, lo mínimo que tiene es casa, carro y una buena beca para los hijos. Imagínate, y esos son disque los pobres. No, esos son los medianos. No, en los países más avanzados, no estaba hablando de Estados Unidos, sino de países más allá, Dinamarca, Holanda, de los Países Bajos. Sí, donde no existe la clase media. Donde prácticamente la clase baja no existe. Donde existe más o menos la clase alta y la clase media, ¿cierto? Por eso se dice que el obrero, el que menos gana, tiene su casa, ¿cierto? Tiene una forma de vida buena. Y ese es el estado ideal. El estado ideal no es que no existan zapateros y que todo el mundo sea empresario. Ese no es lo ideal. Claro. Porque nosotros necesitamos zapatero, necesitamos el plomero, necesitamos el electricista. Todo está organizado. Incluso hasta el reciclador Sí. lo necesitamos. Lo necesitamos, sí. Entonces mira que todo, en una sociedad todo se necesita. Pero ¿qué necesitamos? Que ese reciclador trabaje bien, haga su trabajo y tenga una buena forma de vida y que viva cómodamente, ¿cierto? Lo mismo su electricista, que sea una persona muy preparada, que haga un buen trabajo y que tenga una buena calidad de vida. Lo mismo el zapatero, lo mismo el que limpia los baños, el que hace tantas funciones, porque en esta sociedad hay trabajo de todo tipo. Entonces, Lamar, ¿quiénes tienen la culpa de la pobreza en los pueblos? Vamos a decir lo siguiente. Siempre se ha dicho que la gente del común dice, es que la culpa es del Estado, es que la culpa es de los dirigentes, es que la culpa es que no auxilian a los pobres, es que la culpa es de los ricos. No. Vamos a lo siguiente. Primero, el Estado es una ficción. Sí. El Estado no es algo tangible, es una ficción. Algo tangible es algo que se puede Que se tocar, puede tocar. ¿cierto?
Es una inexistencia, porque por ejemplo, el padre es intangible, pero es existente. El Estado no. El Estado es una ficción creada por los humanos, ¿cierto? Segundo, las personas que trabajan en el Estado o en el gobierno no son extraterrestres. Son personas del mismo pueblo. Sí, señor. ¿Listo? Tercero, el pueblo es el que elige sus dirigentes y es el que elige la forma en que viven. Efectivamente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿quién es el culpable de los pobres y de los ricos y de que vivamos bien o vivamos mal? De toda la humanidad. De toda la humanidad. Aquí, no, ¿qué pasa? Mira lo que sucede cuando hay una guerra. Empiezan a decir, ay, es que están atentando contra los inocentes, están atentando contra la población civil, que nada tiene que ver con la guerra. Pero ellos permitieron la guerra. Ah, sí. Ellos permitieron la guerra. Los niños, los únicos que tal vez son inocentes son los niños pequeños que no saben nada de eso. Pero todos los demás, las mujeres, incluso los ancianos, las personas del común, todos somos culpables de las guerras. Sí. Todos somos culpables de la contaminación. Aquí nadie se excepciona porque nosotros todos botamos basura. Sí, es verdad. Todos echamos desechos por el inodoro. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, es verdad. Entonces, y todos, muchas personas, que es increíble y es tan vergonzoso que nuestra sociedad se ponga a estar echando en los ríos, contaminando las aguas ¿Y quiénes son los que hacen eso? El Estado. No. La gente del pueblo es la que tira los colchones, las llantas y después pasa la quebrada, se forma una avalancha, se lleva a sus casas, mata hasta todo el mundo y después la culpa de quién es. Ay, Dios mío, la culpa es tuya. Ay, Estado, la culpa es tuya. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste lo otro? Si yo soy buena. Si sabe que aquí hay un lugar donde existe, ya sucedió un desastre de gran magnitud, una orilla de un río que ya pasó el río y se llevó todas las casas y vuelven a construir ahí. Entonces la culpa es de Dios, la culpa es del Padre, es culpable de la estupidez humana. No, ¿por qué va a ser el culpable? ¿Y quién es el Estado? El Estado es el mismo pueblo. ¿De quién es la culpa de la pobreza o de la riqueza del pueblo? Del pueblo mismo. Del pueblo que se vende por un político, de que se deja comprar por un mercado, que se deja comprar por una botella de licor o por una promesa de un trabajo. Sí, señor. Y algunos que son un poquito más afortunados le dan una casita. Claro, pero siempre hay algo de por medio. Sí. Nunca lo hacen de corazón ni de conciencia. No, señor. ¿Cierto? Entonces, ¿de quién es la culpa? Volvemos a otro punto muy importante. Muchas veces las personas de clase baja, y eso que no los quiero llamar así, pero para que me comprendan, son las que generan también un problema por la excesiva procreación, porque están bien mal económicamente y enseguida se ponen a tener una retahíla de muchachitos, una retahíla de hijos, para traerlos a este mundo a pasar hambre. Entonces eso no es ser responsable. Sí, señor. Eso. Ya hablamos en un video anterior, sí, de que no estoy diciendo que la gente no tenga derecho a procrear, no estoy diciendo eso, pero uno tiene que ser consciente, ya lo hemos dicho, cuando tengas relaciones sexuales, piensa que puedes crear un nuevo ser, y si vas a crear un nuevo ser, tienes las condiciones para mantenerlo, tienes las condiciones para darle una buena vida, porque estás atribuyéndote otra responsabilidad igual que el político, estás siendo responsable de una vida, y que tienes que responder por ella. Ya les explicamos cómo. Entonces mira que toda esta parte de la política tiene que ver, es que hablar de política es hablar de sociedad, hablar de política es hablar de familia, hablar de las personas, hablar de religión, hablar de ideología. ¿Por qué razón? A ver, ¿por qué razón si existe este problema de la sobrepoblación? ¿Por qué razón la iglesia tiene que intervenir en la decisión de una mujer que no use condones, que no tome pastillas, que no haga esto? Déjenme decirle que nosotros no estamos de acuerdo con el aborto.
y vamos a hablar un poquitico de eso. Vamos a hacer un pequeño paréntesis porque es Sí. importante. Es Sí. importante aclarar ese asunto, Madina. ¿Por qué el aborto es malo? Vamos a lo siguiente. Ya sabemos la responsabilidad de la creación, ¿cierto? Nadie en este mundo, nadie, absolutamente nadie, tiene la potestad de darle la vida a otro. De hecho, en el mundo espiritual, tiene que ser un caso demasiado excepcional para que, entre comillas, sea aceptado eso de que una persona mate a otra. Obviamente, ya les había dicho que todo error se paga y todo error se perdona. Claro que sí, pero hay errores de errores. No es lo mismo el error de una persona que va a un supermercado y se roba un caldo de gallina, ¿cierto?, a la persona que mata a otra. Son dos errores muy distintos. Claro. Y como son errores distintos, el pago es distinto. Hay errores graves y los errores graves se califican en esos que son de cortar la existencia de otro ser humano. ¿Por qué? Porque cada persona viene aquí a este planeta a evolucionar. Tiene un momento para nacer y un momento para partir. Y está determinada. Nacer, ¿cierto? crecer Reproducirse y morir, entre comillas, reproducirse y morir. y morir. ¿Listo? Es el ciclo de este mundo, para continuar y para aprender y seguir evolucionando. Pero si usted le corta ese periodo a esa persona, ¿cierto?, le va a dañar toda su evolución y él va a tener que volver a reencarnar, va a tener que volver a empezar, y eso forma... Y va a tener que volver a reencarnar en la misma rueda en que está aquella persona Claro. que le quitó la vida. Entonces se forma un problema. Es más un asunto de que las cosas están bien planeadas y forman un despelote terrible, ¿cierto? Porque no es, déjame decirte, no es fácil manejar todo este asunto de la evolución, no es fácil la planeación de la reencarnación, que precisamente hay un consejo para eso. Un consejo es como decir un congreso o un parlamento que se encarga de decir cómo van a ser las cosas de cada evolución de cada ser. Entonces imagínense de tantas muertes, qué caos el que debe haber en el mundo espiritual. Claro que lo hay. Cuando hay una guerra, imagínense qué tanto se forma ya en el mundo espiritual cuando hay una guerra. Claro, porque se están cortando evoluciones por una cosa que no tiene trascendencia. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el aborto? Señores, señoras, un feto, un embrión que es una cosita infime, no es como un apéndice, ¿cierto? Ni es como la vesícula que usted la puede estirpar. Eso no hace parte de su cuerpo, usted está creando. Entonces usted es responsable de su creación. Y si usted aborta, está dañando la evolución de ese nuevo ser. Pero es que me violaron, pero es que el violador es el que tiene que pagar el error. No el niño no tiene la culpa. No tiene absolutamente la culpa de ese error. Por favor, el aborto no es una solución, es un problema. Y muchachas, por favor, si ustedes ya están en edad fértil, estamos en una época donde la ciencia está muy avanzada, empiezan a planificar. Si tuvieron una relación sexual en la cual ustedes no tuvieron un consentimiento o no están planificados, se les olvidó, ya existen métodos, la pastilla del día siguiente. Sí, Por favor. efectivamente. Ya no hay la excusa de que no hay métodos, de que no hay ciencia. Ya no hay la excusa. O como hacían las personas antiguas. Mira, nosotros hemos conocido personas ya mayores que no han tenido hijos, siendo pues fértiles. Y ellos dicen con mucha tranquilidad que yo me cuidé. Entonces, ¿cómo hacían si no había tantas cosas como la era moderna? Se cuidaban. Claro que sí. En aquella época, como yo siempre digo, los tiempos de mi bisabuela, no tenían la misma oportunidad, señoras, que tienen ustedes ahora. Pero ellas usaban hierbas para matar el espermatozoide antes de que Ellas sabían sus métodos. ellas tenían su método. Que si la esponjita,
Cuando yo me enteré de eso de la esponjita, yo busqué en el internet, porque a mí me parecía que era una cosa tan extraña. Pero no, funciona. Y ya se las pasé a ustedes para ver si el asunto de la esponjita les calma un poco, les calma un poco las ínfulas. Discúlpenme que me ría, pero es que esto resulta tan estúpidamente simpático. El cerebro humano ha evolucionado de una fecha para acá enormemente. Se conocen muchas cosas que no se conocían en el tiempo de mi bisabuela. O sea que en esta era no hay excusas. En esta era no hay excusas para no cuidarse. Están los óvulos, ¿cierto? Están las pastillas. Están los dispositivos. Oye, te enteraste mucho. No, yo tuve la oportunidad de estar en un grupo de psicólogos en un hospital y claro, me mostraron todo eso. Pues claro, eso siempre. Uno se tiene que instruir, por favor. Claro. Una de las cosas importantes de la vida es instruirse de todo, aprender de todo. Sí, claro, porque un abogado en sí tiene y más penalista, un abogado tiene que empaparse de todo eso, porque si sucede un caso que él tiene que tomar en el cual haya un asunto de esos, cierto, el abogado tiene que saber cómo, al menos lo básico. Sí, cómo defender a su cliente. Entonces, amiguitas, yo sigo recalcando ahí como la gotica o como una cotorrita que tenía mi bisabuela que me picaba la cabeza todos los días. Y ya tenía ya ahí un hueco yo. Cierto, como esa cotorrita le sigo diciendo, antes de abrir las piernitas, prepárense. Y los hombres. Esto es una frase un poco fuerte, pero se usa mucho en el albur popular. Antes de usar la cabeza de abajo, use la cabeza de arriba. Un poco vulgar, yo sé. Un poco coloquial, como dicen los abogados. Pero yo sé que en esas frases tan coloquiales, tan vulgares, todo el mundo las entiende. Todo el mundo las entiende. Entonces, por favor, continuando con la política. Que todo esto tiene que ver con la política. Porque ahora se está formando una política, ¿cierto? Precisamente por el aborto, sí, precisamente por el tema del feminismo que hablamos en videos el derecho anteriores. de vivir. Entonces, miren, estamos hilando las cosas. Por eso empezamos con ese feminismo, hemos ido hablando del mundo espiritual, hemos ido hablando de los errores, ahora hablamos del aborto, hablamos de las formas de gobierno, etcétera, etcétera, porque todo se va entremezclando. Es que todo lo que tiene que ver con este mundo tiene una forma indirecta de manejarse en el mundo espiritual. Todo está conectado. Nosotros no estamos aislados en un lugar y podemos hacer todo lo que queramos y eso no va a tener repercusión en el mundo espiritual. No. Todo se registra, todo se guarda. Aquí usted se puede esconder donde usted quiera, debajo de la tierra si quiere, y todo lo que haga ya, todo será visto y todo será guardado, porque usted es responsable de todo lo que haga.